Enfermedades zoonósicas de mayor incidencia en el país. De acuerdo con el informe oficial de la Asociación Americana de la Salud 1986. Nuestro contacto personal con los especialistas de la región, seleccionamos una lista primaria de zoonosis a considerar, la cual incluye brucelosis, criptosporidiosis, teniasis, cisticercosis, salmonelosis, listeriosis, rabia, toxoplasmosis, miasis cochiomia homini, coli HUS, coli O157H7. No se ha reportado, sin embargo, representa un riesgo dado por los cuentapropistas. Principales zoonosis en Cuba: leptospirosis rabia, brucelosis fasciolosis, toxoplasmosis, teniasis, salmonelosis. Leptospirosis. El agente etiológico de la leptospirosis pertenece al orden Spirochaetales, familia Leptospiraceae y género Leptospira, que comprende dos especies, L. interrogans, patógena para los animales y el hombre, y L. biflexa, que es de vida libre, Pumarola y Jiménez 2002, Braselli 2003. Es una zoonosis de distribución mundial, que afecta a mamíferos salvajes y domésticos. El hombre se infecta por contacto directo o indirecto con animales infectados. Afecta a adultos jóvenes y la incidencia pico es en verano. El contacto indirecto con animales infectados, a través del agua o el suelo contaminados con orina infectada, es la causa más común de infección humana que el contacto animal directo. La exposición ocupacional, trabajadores agrícolas, veterinarios, trabajadores de mataderos, y la exposición recreativa al entrar en contacto con agua dulce estancada contaminada, excursionistas, nadadores, son frecuentes. En todo el mundo, las ratas constituyen la fuente más común de infección humana, seguidos por los perros, ganado, roedores, mamíferos salvajes y gatos. Filippini et al. 2002. Si se confirma la leptospirosis en un animal doméstico o mascota, las medidas a tomar dependerán de la naturaleza de los contactos de la familia con el animal. Se debe evitar el contacto directo o indirecto con la orina, sangre y otros tejidos durante el periodo de infección. Por ejemplo, ayudar un parto es una actividad de alto riesgo en caso de tratarse de una hembra infectada. De acuerdo con las características de la enfermedad, se deben tomar las siguientes acciones: combatir las ratas en los domicilios y alrededores, drenaje de aguas estancadas, no entrar en contacto con la orina de los animales domésticos, mantener los patios libres de basura, escombros, malezas y todo aquellos que pueda servir de refugio a los roedores, utilizar guantes o botas de goma para desratizar. La inmunización de animales domésticos minimiza los riesgos de infección. OPS y OMS 2001. Rabia. Según la Enciclopedia Médica en Español 2004. La rabia es una zoonosis de origen vírico debida a un rabdovirus neurotropo que ataca a algunos animales, especialmente el perro, y se transmite por vía de saliva en las mordeduras del perro y el gato. Es una enfermedad de sacrificio obligatorio y declaración obligatoria. Son receptivos a ella todos los animales homeotermos. Produce una encefalomielitis pura con síntomas muy diversos: trastornos del comportamiento, modificaciones de la voz, hiperestesia, ataques de furor, parálisis de la mandíbula y laringe, paraplegia, etc. La muerte se produce entre los 2 a 10 días. Para prevenir la enfermedad se debe llevar un control de los perros callejeros y animales sin dueños. Vacunación preventiva de todos los perros y gatos. Detención y observación clínica durante 7 a 10 días de los perros u otros animales domésticos que se sepa hayan mordido a una persona o presentan los síntomas sospechosos. No se debe matar ningún animal que posea cierto valor hasta que no se determine razonablemente la presencia de rabia por la presencia de los síntomas clínicos. Los animales salvajes sospechosos deben ser sacrificados para examinar el cerebro en busca de evidencias de la rabia. Se deben enviar de inmediato la cabeza intacta a un laboratorio, mantenida en hielo, no congelada, de animales sospechosos de haber muerto con rabia. Sacrificio de inmediato de perros o gatos no vacunados mordidos por un animal confirmado. Si este no ha sido confirmado, entonces se observarán los animales mordidos, aislados. Estos serán vacunados cuando se aíslen y al salir. Después de que el animal muerde, la prevención de la rabia se basa en la eliminación física del virus mediante el tratamiento adecuado de la herida y en los procedimientos inmunológicos específicos. Enciclopedia Médica en Español 2004.
Brucelosis. La brucelosis, también conocida como fiebre de Malta, fiebres ondulantes y enfermedad del golpe, es una enfermedad infecto-contagiosa producida por bacteria del género Brucellas, siendo considerada por los organismos internacionales como la zoonosis más difundida en el mundo. La gran importancia de la brucelosis radica primariamente en afectar la salud humana, ya sea por contagio directo con placentas, fetos o secreciones uterinas o por consumir leche y sus derivados contaminantes. Enciclopedia Médica 2004. La mayoría de las personas se contagian de brucelosis por consumir productos de ganado enfermo, particularmente por la leche sin pasteurizar de vacas infectadas. Es más probable que las personas que trabajan cuidando animales contraigan la brucelosis por entrar en contacto con la sangre o la orina de perros infectados, animales salvajes o animales de finca. Los microorganismos del género Brucella pueden entrar al torrente sanguíneo a través de cortadas en la piel, contacto con las membranas mucosas, inhalación o ingestión. López Merino et al. 1992. De acuerdo con las características de la enfermedad, se deben tomar las siguientes medidas para prevenirla: lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de tocar o asear animales y antes de manipular comida, comer o fumar, mantener cubiertas las cortadas, rasguños y otras lesiones, especialmente mientras asea a los animales. Utilizar guantes de látex al manipular aves y reptiles, desinfectar las manos y la piel expuesta que pueda entrar en contacto con heces de animales, entre otras. López Merino et al. 1992. Fasciolosis. La fasciolosis es una enfermedad parasitaria producida por un tremátodo Fasciola hepática. La importancia de este parásito radica en las grandes pérdidas económicas que produce en el ganado bovino, ovino, etc., a los cuales infecta con relativa frecuencia, trayendo como consecuencia menor producción y en ocasiones la muerte del animal. Lapac 1971 y Fredes 2004. La fasciola hepática es un parásito natural de los ovinos, bovinos y otros animales afines en todo el mundo. Los síntomas pueden aparecer durante el primer periodo de la invasión del parénquima o después de la emigración a los conductos biliares, que pueden causar cólico e ictericia. La infección se adquiere al consumir plantas infectadas por los huevos expulsados en las heces. Al hombre lo infecta de manera ocasional, produciendo daño principalmente al hígado y vías biliares, lo que se traduce en enfermedad que va desde leve hasta la muerte del paciente. Esto último depende del número de parásitos que infecta a un individuo. Sotolongo et al. 1988 y Fredes 2004. El mecanismo de transmisión fundamental por medio del cual el hombre adquiere la infección por F. hepática es mediante la ingestión de plantas como los berros y otras hortalizas y que contengan metacercarias del parásito. Las principales medidas profilácticas son el lavado y cocción adecuada de las plantas acuáticas comestibles. En países donde se ha demostrado que la fasciolosis es un problema de salud pública importante, se emplean molusquicidas para interrumpir el ciclo biológico del parásito. Spaine et al. 1981, Náquira 2000 y Fredes 2004. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito de la familia de los coccidios llamado Toxoplasma gondii. Puede afectar a todos los animales de sangre caliente, inclusive al ser humano, y es de distribución mundial. Los animales de importancia epidemiológica son los de consumo, las aves y los insectos, moscas, cucarachas, etc., que pueden ser diseminadores del parásito. Los felinos son los hospedadores definitivos y los únicos animales donde el parásito produce huevos. En el resto, hospedadores intermediarios, el parásito no produce huevos, pudiendo permanecer por periodo de un año en su materia fecal, desde donde es eliminado periódicamente y contagia al hombre. Otra fuente de infección es al ingerir carne vacuna o porcina cruda o poco cocida, ya que puede contener formas quísticas del parásito. Velasco Castrejón et al. 1992 y López et al. 1996. La enfermedad puede ser contraída directamente por el contacto con gatos, limpiar los sitios donde duermen o defecan, o más indirectamente incluso sin tener animales, al ingerir verduras crudas contaminadas. El hombre puede contagiarse al manipular la carne cruda o al ingerirla mal cocida. Estas dos últimas formas de contagio son las más frecuentes y peligrosas. En el ser humano, el toxoplasma causa quistes en la musculatura, el sistema nervioso y en mujeres embarazadas puede afectar al feto. Gaite 2003. Teniasis, cisticercosis.
Se trata de una zoonosis parasitaria cosmopolita, producida por la Taenia saginata, es un platelminto de la clase Cestoda, cuyos adultos se desarrollan en el intestino del ser humano que actúa como único huésped definitivo, y los estadios larvarios o cisticercos en los tejidos de los animales vacunos. La infección humana se produce por transferencia directa de los huevos en las heces fecales de una persona que alberga los vermes adultos a su propia boca o a las demás personas, o indirectamente por ingestión de agua o alimentos contaminados por huevos, dando lugar a la cisticercosis somática. La ingestión de carne de cerdo infectada cruda o insuficientemente cocida, con el consecuente desarrollo del verme adulto en el intestino, va seguida de infección humana. Sartí 1986. El comportamiento humano resulta fundamental para su persistencia, ya que la contaminación con heces humanas de los terrenos posibilita la infección de los animales. Y el hábito de ingerir carne cruda de vacuno cierra el ciclo permitiendo la infección humana por tenias adultas. Programa de Prevención y Control del Complejo Tenias y Cisticercosis 1991 y Larralde et al. 1992. Las principales medidas preventivas son la identificación inmediata e institución de precauciones para las personas que albergan T. solium. Se debe evitar consumir alimentos que no estén lavados o cocidos y siempre se deben lavar bien las frutas y verduras. Los huevos de T. solium son infectantes inmediatamente después de dejar al huésped y pueden producir una enfermedad humana grave e incurable. Por eso son necesarias las medidas apropiadas para proteger al paciente así como a sus contactos. Parsons 2002. La inspección de bovinos y cerdos sacrificados podrá descubrir la carne infectada en la mayoría de los casos. En los bovinos puede haber pocos cisticercos. Deben destruirse las reses muertas infectadas. No debe permitirse el acceso de los cerdos a las letrinas ni a las heces humanas. En las zonas de desarrollo, hay que persuadir a los que crían cerdos de que no dejen sueltos a los animales. Es importante la desparasitación periódica de los perros y gatos, evitar que ingieran vísceras, principalmente hígado y pulmón. Se debe prohibir el acceso de los perros y gatos a los mataderos. Malagón 1989 y Gutiérrez 2000. Salmonelosis. Es una enfermedad causada por bacterias del género Salmonella. Afecta generalmente la zona intestinal y de vez en cuando la circulación sanguínea. Puede causar brotes de intoxicación con comida contaminada. Cualquier persona puede contraer salmonelosis. Se reconoce más a menudo en lactantes y niños. Bofill et al. 1988. Las bacterias de la salmonelosis contaminan a menudo las carnes sin procesar, incluyendo pollo, huevos, y los productos sin pasteurizar de la leche y del queso. Estas bacterias también se encuentran en las heces, excreta, de personas infectadas o de animales domésticos infectados tales como reptiles, pollitos, perros y gatos. La bacteria puede ser transmitida comiendo alimentos contaminados, especialmente huevos y aves de corral poco cocinados, o al beber agua contaminada. Las personas infectadas pueden transmitir la bacteria por no lavarse las manos después de ir al sanitario y manipular alimentos que la gente comerá. Otra manera de contraer esta enfermedad es teniendo contacto directo con heces de una persona o animal infectado y transfiriendo las bacterias de las manos a la boca. Los síntomas más comunes son diarrea leve o severa, fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, y de vez en cuando vómito. Las infecciones de la sangre pueden ser realmente serias, especialmente en adolescentes. De los Ríos et al. 1981 y Bofill et al. 1988. La enfermedad se puede prevenir no consumiendo alimentos de origen animal crudos o mal cocinados. Esto incluye leche sin pasteurizar y salsas que contengan huevos crudos, y carnes semicrudas. Manteniendo refrigerados los productos de origen animal. Se deben descartar los huevos con cáscaras rotas. Lavar exhaustivamente las frutas y hortalizas antes de consumirlas. Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos. Evitar la contaminación indirecta de los alimentos cocinados, impidiendo su contacto con carnes crudas, manos o cuchillos contaminados. Además, lavar todo lo que haya estado en contacto con productos crudos. Sarabia 2001. Criptococosis. Infección micótica rara, causada por la inhalación del hongo Cryptococcus neoformans. El criptococo habita en los suelos de los lugares contaminados con excrementos de palomas. Se replica en el interior del tubo digestivo de las aves, sin provocarles enfermedad y sale al exterior con las heces fecales.
Se transmite al hombre y otros mamíferos por vía inhalatoria, vías respiratorias, y con menor frecuencia, se cree, que a través de la piel y mucosas. No existe evidencia de transmisión de hombre a hombre ni de animal a hombre. De la OSA 2005. Una vez que se instala en los pulmones, la infección por criptococos puede curarse por sí sola, permanecer localizada, o diseminarse por todo el cuerpo. En la mayoría de los casos se presenta en personas con inmunidad comprometida, dosis altas de corticosteroides. El germen criptococo tiene afinidad por el cerebro. Una vez que el cerebro es infectado, los síntomas neurológicos aparecen de manera gradual. La mayoría de los pacientes presentan meningoencefalitis en el momento del diagnóstico, Baró et al. 1999. Dentro de las medidas a tomar tenemos: evitar en lo posible la cría de palomas en zonas urbanas, la reducción del número de palomas y la limpieza adecuada de los sitios de cría, evitando sobre todo la diseminación de las heces fecales y usando sustancias alcalinas para la descontaminación. Warren y As en 1999 y de la OSA 2005. Listeriosis. La listeriosis es una enfermedad causada por la Listeria monocytogenes. Estas bacterias se encuentran en suelo, alimentos, agua, fango y ensilaje. Pueden también vivir en ciertos mamíferos domésticos y salvajes, aves y personas. Es una patología transmitida por alimentos contaminados, que evoluciona en forma de casos esporádicos que a veces se incrementan en pequeños brotes y aún hasta en verdaderas epidemias. Entre las medidas para prevenir la enfermedad se encuentran no tomar leche cruda, sin pasteurizar, o alimentos preparados con leche cruda, evitar consumir carnes frías y la pasta de carne. Se debe cocinar muy bien toda la carne de res, pollo, cerdo, mariscos y pescados, lavar bien las frutas y los vegetales, lavarse muy bien las manos después de tocar o cortar carne de pollo, cerdo o pescados crudos, mantener limpios los sitios donde se prepara comidas, los recipientes donde los guarda y el interior del refrigerador, entre otras. Oficina de Epidemiología 2004. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.